¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Y en esta oportunidad, continuando con el estudio que estamos haciendo sobre el libro de Mateo, capítulo 24, en el tema que hemos titulado Principio de Dolores, vamos a hablar ahora acerca de los falsos cristos. Mateo 24:5, Jesús dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, la aparición de los falsos cristos es una prueba de lo que dice la Biblia. Ahí, especialmente en Mateo capítulo 24, versículo 23 en adelante, el Señor Jesús dijo: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Estas son las palabras del Señor Jesús. Desde los primeros siglos han surgido personas que dicen ser, o fueron considerados así por sus seguidores, la encarnación o la reencarnación de Jesucristo, o según ellos han regresado ya por segunda vez. Y bueno, en realidad hay muchos que han surgido así, por no hablar también de los miles de casos de personas con trastornos mentales que hicieron también esa declaración. Un hombre llamado John Nichols Tom, él nació en el año 1799, él se rebeló contra el gobierno. Él decía ser el Salvador del mundo y la reencarnación de Jesucristo. Y él lamentablemente fue asesinado por los soldados británicos en la batalla de Bosenden Wood, el 31 de mayo de 1838. Esto sucedió en Inglaterra. Bueno, nunca trascendió realmente y no fue gran cosa lo que hizo. O otro personaje llamado Arnold Potter, estamos hablando del año 1804, él apostató de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, también conocida como los mormones. Afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo Potter Cristo. Como se apellida Potter, bueno, se hizo llamar el Hijo Potter Cristo del Dios vivo. Pero lástima por él, porque murió en un intento de ascender al cielo, saltando de un acantilado. No logró ir al cielo, más bien se vino abajo. Otro fue William W. Davis, allá corre los años 1833. Él fue el líder de la secta Reino del Cielo, localizado en Walla Walla, en Washington. Él enseñó a sus seguidores que él era el arcángel Miguel, pero que había vivido antes como Abraham, como Adán, Abraham y David. Y imagínense que cuando nació su hijo Arthur, en el año 1868, Davis dijo que el niño era la reencarnación de Jesucristo. Y cuando le nació su segundo hijo, pues llegó a decir que era el Dios Padre. La verdad, yo me pongo a pensar que estos personajes alucinan de una manera que es, bueno, obviamente que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que dicen cosas disparatadas, pero lo que a mí me llama la atención es que hay gente que les cree. Otro personaje llamado Mirza Ghulam Ahmad, corre el año 1835, este hombre nativo de la India. Él afirmó que era el esperado Mahdi, es decir, él había regresado por segunda vez, se hacía llamar el Mesías, el prometido para el final de los tiempos. Y era la única persona en la historia islámica que en realidad profesaba ambas cosas, ¿no? Tanto el Islam como el cristianismo. Él afirmó ser Jesús y bueno, fundó un movimiento llamado Ahmadiyya en el año 1889, y él alegó ser comisionado por Dios para reformar a la humanidad. Lou Palingbord, también por el año 1898, fundador y líder de una secta en Holanda, dijo también ser el cuerpo resucitado de Jesucristo. Haile Selassie, bueno, este personaje sí tiene, yo pienso, un poco más de prestigio que los demás, de los anteriores. Aunque él no decía abiertamente ser Jesús, pero
el movimiento Rastafari, que surgió en Jamaica durante la década del año 30, 1930. Este movimiento cree que él es el Jesucristo que vino por segunda vez. Y cuando Haile se convirtió en el emperador de Etiopía en el año 1930, él defendió ser el Mesías. Él dijo que es el Mesías que ha regresado, tal como menciona el libro de Apocalipsis. A él se le llamó también Ja Rastafari, y los seguidores del movimiento Rastafari dicen que él va a retornar, sí, va a regresar otra vez para iniciar lo que llaman ellos el día del juicio. La secta Rastafari sigue creciendo gracias en parte a los grupos de reggae que se calcula que tienen más de 1 millón de seguidores. Otro personaje fue Ernest Norman. Estamos ya en el año 1904. Un ingeniero eléctrico que fundó la Academia de Ciencias Unarius en el año 1954. Él dice que era la encarnación terrenal de un arcángel llamado Rafael, pero que había vivido en la tierra como otras figuras notables, como Confucio, Sócrates y Jesús mismo. Él murió en el año 1971, pero Unarius, el movimiento que él fundó, sigue ofreciendo terapias de vidas pasadas para curar todo tipo de mal. Krishna Benta nació en el año 1911, fundador de la secta Fuente de la Sabiduría, el Conocimiento, la Fe y el Amor, en California, a finales de 1940. En el año 1948 él declaró que él era el Cristo, el nuevo Mesías, y que vino a la tierra desde el planeta Neófrates, que hoy está desaparecido. Él fue asesinado por 2 de sus antiguos seguidores descontentos que lo acusaron de abuso de culto, mal uso de dinero y de abusar de sus esposas también. Ha Hong-Shang, un surcoreano que fundó la Iglesia de Dios Nuevo Pacto de la Pascua en el año 1964 y que se convirtió en la Sociedad Misionera Mundial de Dios. Él sería el hombre, él se hizo llamar Jesucristo, que vino por segunda vez y que luego pasó a declararse Dios Padre. Tenemos también otro personaje, Sun Myung Moon. Él nació en el año 1920, murió el 2012, más conocido como el Reverendo Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación. Él impartió ser el Mesías y se declaró a sí mismo como Jesucristo que vino por segunda vez, cumpliendo la misión inacabada de Jesús, de la Biblia, porque él cree que Jesucristo, el primer Jesús que vino, no terminó la obra. Los miembros de la Iglesia de la Unificación todavía consideran a Sun Myung Moon y su esposa Hak los verdaderos padres de la humanidad. Los consideran como Adán y Eva, restaurados a su plenitud. Un personaje siniestro llamado Jim Jones nació en el año 1931, fundador del Templo del Pueblo. Inicialmente un líder protestante, continuó diciéndose la reencarnación de Jesús. E incluso llegó a decir que era Buda o también el Padre Divino, y alegando ser perseguido por los religiosos en los Estados Unidos, llevó a sus seguidores a Johnstown, a la Guyana, las Islas Guyana, donde organizó un suicidio colectivo el 18 de noviembre del año 1978. Se calcula que murieron cerca de 1000 personas que, entre comillas, se suicidaron para irse a un mundo mejor, pero se cree que a muchos de ellos realmente los mataron. Marshall Applewhite, también por el año 1931, fue fundador de la secta Puerta del Cielo, y él utilizó el Internet para declararse a sí mismo como Jesucristo y reunir seguidores. Todos sus seguidores cometieron un suicidio colectivo el 26 de marzo de 1997, cuando pasó cerca de la Tierra el cometa Hale-Bopp. Ellos creían que iban a reunirse en el cielo, pensaban que era Jesús seguramente, y supuestamente, o también pensaban que era una nave espacial que los recogería y se los llevaría, pero todos ellos se mataron.
Wayne Bent, él nació en el año 1941, creo que todavía está vivo. Su verdadero nombre es Michael Traveser, fundador de la iglesia El Señor es nuestra justicia. Él dice, o dijo mejor dicho, yo soy la encarnación de Dios, soy la divinidad y la humanidad combinada. Él comenzó su culto en el año 1989, cuando convenció a algunos adventistas de dejar la iglesia y seguir una vida sin pecado. A partir del año 2000 dijo que oyó decir a Dios, tú eres el Mesías. Bueno, parece que se creyó el Mesías, sin duda, ¿no? Pero lamentablemente fue condenado a prisión el 15 de diciembre del año 2008 por abuso sexual a menores de edad. Arifin Mohamed también nació en el año 1943, también conocido como Ayapin, fundó la secta Reino de los Cielos en Malasia en el año 1975, y fue una secta que fue prohibida pues, por el gobierno. Él dijo que sus seguidores tienen contacto directo con los cielos, considerado por sus seguidores la encarnación de Jesús, así como también lo han considerado Shiva, Buda y hasta Mahoma, incluso. Matayoshi Mitsuo, un político conservador japonés que en el año 1997 fundó el Partido Mundial de la Comunidad Económica sobre la base de su convicción de que Él es Dios y Cristo. Y según su programa, Él hará el juicio final como Cristo, pero dentro del sistema político actual. Creo que vive todavía. José Luis de Jesús Miranda, bueno, ya creo que él es más conocido, ¿no?, por este lado del mundo, Sudamérica. Nació en el año 1946, puertorriqueño, fundador de la secta Creciendo en Gracia y afirmó que es el Cristo resucitado que se apoderó de su cuerpo en el año 1973, autoproclamándose Jesucristo hombre. Él anunció que se sometería a una gran transformación en el año 2012, convirtiéndose en inmortal. Su muerte por cáncer no es confirmada por la Iglesia, que cuenta con varios cientos en centros de servicio en 25 países, pero bueno, se sabe que murió de esta enfermedad. No pasa nada. No llegó a transformarse, más bien creo que se transformó en una persona enferma porque murió de cáncer. Henry Cristo, él fue un astrólogo brasileño que afirmó que desde el año 1969 él pues es el Cristo reencarnado. Él vive todavía en Brasilia. Según él, Brasilia es considerada por él y por sus discípulos como la Nueva Jerusalén, que está mencionada en Apocalipsis. Sergei Torov, él fue un ex policía ruso que dice haber renacido como visionario. Él se considera también Jesucristo, pero él señala que no es Dios, pero sí es la palabra de Dios. No es Dios, pero sí es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, ¿no? Él ha fundado la iglesia del Último Testamento, y en el año 1990 se trasladó al sur de Siberia, donde vive con sus discípulos, en el Tirbekul Ecópolis, una comunidad espiritual, y se dice que tienen varias esposas y 10.000 seguidores en todo el mundo. David Seiler, que nació en el año 1965, él fue un ex agente inglés del servicio secreto de ese país, que en el verano de 2007 él proclamó ser el Mesías. El descubrimiento de la nueva identidad se produjo después del consumo de hongos alucinógenos. Señala que un espíritu se le apareció y le dio la noticia. Entonces, ahora es una persona que camina descalzo, con su ropa blanca, aboga por el uso de drogas como algo espiritual, lanzó una serie de videos en YouTube donde pretende ser Jesús, vive en una comunidad con pocos seguidores seminómadas, casas vacías que ocupan en el interior de Inglaterra. Él dice que tiene un lado femenino y a veces asume la personalidad femenina. Explica que no es homosexual. Es como él dice, esto es como el equilibrio de las cosas, los dos lados, masculino y femenino. Y bueno,
es la manera como él vive y hace creer a los demás que así es el Mesías. Oscar Ramiro Ortega Hernández, él nació en el año 1990, en noviembre del año 2011, él disparó 9 tiros con un AK-47 en contra de la Casa Blanca en Washington, pretendiendo ser Jesucristo. Imagínate que un Jesucristo con una ametralladora. Dijo que fue enviado a matar al presidente Barack Obama, quien sería el anticristo para él. Bueno, yo sé que hay un montón. Termino con Alan John Miller, que nació en el año 1962, más conocido como A.J. Miller. Él fue un ex testigo de Jehová y líder de la verdad divina. Miller afirma ser Jesucristo reencarnado y quiere difundir mensajes que él llama la verdad divina. Él hace una serie de seminarios sobre el tema y utiliza diversos medios de comunicación, especialmente el Internet. Y vive con María Susan Luke, que es, según él, María Magdalena, que regresó a la tierra. Vive todavía. Bueno, la verdad uno se pone a pensar y dice, Jesucristo tiene razón, sin duda, nuestro Señor Jesucristo, de que vendrían muchos, ya si no se llamar el Mesías, Cristo, el Hijo del Hombre, utilizarían los mismos adjetivos que usó Jesús con respecto a sí mismo, o los mismos nombres que usa la Biblia, con respecto a Jesús, al Mesías. Y yo pienso que sin duda que Dios no nos ha llamado a ninguno de estos señores, sino que ellos se han autoproclamado ser los salvadores del mundo, pero que la verdad no han salvado a nadie. Tendrán sus seguidores, pero que están profesando una doctrina totalmente extraña a la que nos dejó nuestro Salvador. Jesús dijo que se levantarán muchos y harán uso de su nombre, harán uso de un poder, obviamente no conferido por Dios, y de seguro que su origen, el origen del poder que ellos hacen uso, si es que lo tienen, es del mismo infierno. La idea es alejar a los escogidos de la comunión con Dios. Mateo 24:24, Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos son falsos profetas que en realidad revelarán sus intenciones. Y yo creo que aquel que tiene el discernimiento de Dios se podrá dar cuenta de qué tipo de personas son. Jesús dijo ahí en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, que la intención de ellos es mala, no es buena. Nunca van a imitar al verdadero Cristo. Su intención es engañar. Ahí lo dice Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El caso de Jim Jones que hemos comentado, bueno, él fue un pastor protestante, pero imagínese usted cómo se llegó a desviar tanto. Y se llevó con él a más de 900 personas, entre niños, jóvenes y adultos, haciéndoles creer de que se iban a ir a un mundo mejor. Obviamente que tienen un poder engañoso, pero ese poder no viene de Dios, para que tanta gente les crea y los acepte como efectivamente, como Mesías. Son personas que buscan la admiración y la alabanza de los hombres. Lucas 6:26, Jesús lo dice con respecto a los fariseos. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Gente que busca que la gente los admire, los aplauda, que hablen bien de ellos, ¿no? Ellos se alimentan de eso, alimentan su ego con eso, que es la misma actitud que tiene el diablo, dicho sea de paso, porque tú sabes que el diablo también busca eso, adoradores. La verdadera adoración tiene que ser dirigida al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Pero el diablo quiere robarle la adoración a Dios, y es por eso que levanta muchos de estos falsos profetas que se autoproclaman como Mesías, que quieren imitar a Cristo, se hacen llamar falsos, la Biblia de Jesús los llama falsos cristos, y que justamente lo que quiere el diablo es que consigan adoradores para que lo adoren a él. Que dicho sea de paso también, las personas que lo adoran a él pues se pierden eternamente y para siempre. Estas personas solo hablan herejías, en realidad van
y nieguen al Señor con sus actos. Nunca van a hablar la sana doctrina, nunca van a enseñar lo que Jesús enseñó en su palabra. Más bien ellos vienen, según ellos, a completar o modificar o mejorar lo que hizo Jesús, como Moon, que él decía que Jesús no terminó de hacerlo ahora, pero él sí la va a terminar. En 2 Pedro 2:1, el apóstol dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Efectivamente, son personajes que van a introducir herejías, hablarán herejías, y con sus actos, aunque se proclaman el Mesías, van a negar al Señor, al verdadero Señor, que bueno, no puedo decir que los rescató, porque nunca se convirtieron a Cristo, si van a irse en contra de Él, pero están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero voy terminando, voy redondeando lo que quiero decir, porque la Biblia también habla del falso profeta que está en el libro de Apocalipsis. El falso profeta que se menciona en Apocalipsis vendría, personalmente creo que vendría a representar el profetismo engañoso por excelencia. Su labor será tan efectiva entre los perdidos que será el brazo derecho del anticristo para llevar adoradores al diablo. Él va a convencer, por ejemplo, a los líderes de las naciones para pelear contra Cristo en la batalla de Armagedón, que está mencionado ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis, en el verso 13, cuando dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta es lo que yo llamo la Trinidad satánica: el dragón, la bestia y el falso profeta. 3 espíritus inmundos que van a emitir ellos para salir a las naciones a engañar a los líderes o persuadir a los líderes mundiales para pelear contra Cristo y sus fuerzas celestiales. Pero como saben muy bien, el anticristo va a ser derrotado, el falso profeta también junto con él, y van a ser lanzados al lago de fuego, como menciona Apocalipsis 19:20, que la bestia, que es el anticristo, fue apresada, con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así dice la Biblia. Y yo pienso que el profeta o el falso profeta de Apocalipsis, que representa que viene a ser el profetismo engañoso por excelencia, es digamos el representante de todos los profetas o de falsos profetas del mundo que han habido, que existen todavía y que van a existir. Este falso profeta que va a tener el poder del mismo infierno para engañar a los líderes mundiales, ya sabemos cuál va a ser su destino eterno: el lago de fuego. Y detrás de él pienso que van a irse todos aquellos que han hecho lo mismo: querer robarle la gloria a Cristo o autoproclamarse a sí mismo como Jesucristo, como Mesías, engañando a miles de personas. Yo creo que el creyente verdadero, que tiene el Espíritu Santo, tiene la capacidad de poder discernir el espíritu que subyace en estos falsos profetas. Y esto lo dice Juan en 1 Juan 4:1, cuando dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si esto lo dice Juan hace más de 2000 años, imagínate, ¿qué podemos decir de los tiempos de ahora? Que también hay igual muchos falsos profetas y que están engañando a la gente. Pero el creyente, el Hijo de Dios, aquel que tiene el Espíritu Santo, tiene la capacidad de discernir, darse cuenta quién es quién. Y a la luz de la Biblia podemos darnos cuenta que muchos de estos hombres, la mayoría de los que te he mencionado, todos por no decirlo, están mal. Porque se autoproclama. El hecho de autoproclamarse a sí mismo como Mesías, como Jesucristo, ya están mal de arranque. Y te vas a dar cuenta entonces que todo lo que hagan está mal también. Porque solamente hay un Mesías, solamente hay un Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, y que está en los cielos, está a la diestra de Dios, pero que está interactuando con su iglesia, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo,
y la iglesia es la que se está movilizando para poder llevar el reino de Dios y alcanzar a mucha gente que todavía no es salva. La misión de la iglesia es esa, ser un instrumento de Dios para salvar las almas. El que va a salvar las almas es Dios, pero nosotros somos los instrumentos, los medios que Dios usa para alcanzar a esas almas con el Evangelio de Jesucristo. Yo no sé si tú eres salvo, yo no sé si tú crees en Jesucristo. Si tienes a Cristo en tu corazón, pues te felicito, estás en el camino que Dios ha señalado, que Jesucristo es el camino. Pero si tú todavía no tienes a Cristo, entonces piensa que tú no te vas a salvar de esto. Tú no eres simplemente un espectador. Los espectadores no se salvan los que creen en Jesucristo. Y tú tienes que tomar una decisión y recibir a Cristo, porque si tú no crees en Cristo, entonces vas a ser presa fácil de creer las mentiras del diablo. Hay un poder engañoso que hay detrás de estas personas, de estos falsos cristos, para engañar a la gente. El que no tiene a Dios es fácilmente engañable. Fácilmente se le puede persuadir, pero para lo negativo. Y espero que eso no te pase a ti. Yo espero que tú tomes la decisión decidida, voluntaria, de recibir, de creer en Jesucristo como tu Señor, recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador. Cree en Jesucristo para que seas salvo tú y también tu casa, tu familia. Si tú eres salvo, pues yo sé que tú vas a orar para que tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, también ellos puedan conocer a Cristo y puedan ser salvos. Recuerda que nuestra estancia sobre este mundo es un tiempo. Viviremos 60, 70, 80 años. Los más fuertes llegarán a 90 o sí. Pero ese es nuestro tiempo de existencia. Y después, la Biblia dice, está establecido que el hombre muere una vez y después viene el juicio. Juicio sobre los pecadores. Juicio de condenación sobre los que no han creído. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. La vida eterna que Cristo te quiere dar a ti gratuitamente si tú crees en Él. Y espero que lo hagas. Espero que este tema haya sido de ayuda, bendición, de inspiración para tu vida. Estaremos en contacto en una próxima oportunidad.